Listo, perfecto. Entonces vamos a hablar hoy de un tema que en el tiempo he visto que les causa conflicto, pero que en el tiempo igualmente he logrado ejemplificarlo para que ustedes lo entiendan mejor. Entonces, bueno, vamos a hablar de las interacciones. Hemos visto un tipo de modelo que se conoce como el modelo aditivo, y ahora lo que vamos a hacer es confrontarlo o vamos a compararlo con el modelo aditivo con interacción, ¿cierto? Entonces, para eso, nuevamente un ejemplo que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando. Digamos que es lo que nosotros hemos trabajado hasta el momento. Nosotros hemos trabajado un diseño de experimento, ¿cierto? En donde tenemos unos individuos o unas unidades experimentales y las sometemos a dos factores y vemos si individualmente los factores afectan a estos individuos, ¿cierto? Entonces, digamos aquí nuevamente voy a pararme con los estudiantes, ¿cierto? En el problema de los estudiantes, que quiero medirles su grado de concentración cuando les doy algún tipo de, algo- algún tipo eh, de exposición, ¿cierto? Entonces, digamos, inicialmente ustedes ya esto lo entienden, vamos a tener unos individuos sometidos a un factor A que puede tener los niveles alcohol y agua, ¿cierto? Entonces vamos a ver si hay alguna diferencia en el grado de concentración en los individuos cuando les doy alcohol o cuando les doy agua. O también un factor B, que en este voy a hacer un poquito de énfasis, en el que hay un estímulo positivo, algo así como una palmadita en la espalda, una palabra bonita todos los días, un mensajito bonito todos los días, ¿cierto? O un estímulo negativo, que pongámoslo así bien dramático, prácticamente es que le peguen a la mamá del estudiante, ¿cierto? Entonces le pegan o lo maltratan o algo psicológicamente altera a este individuo, ¿cierto? Entonces nosotros lo que queremos ver en este diseño de experimento es que, pues lo que hemos definido es ver el efecto individual de los niveles de este factor, ¿cierto? Entonces esto es, el alcohol afecta sobre estos individuos, el agua afecta sobre estos individuos la variable de interés. Ok, sí, algo así, Michael. Entonces, eh, entonces eso, estamos hablando de si si este factor, sus niveles individualmente afectan a los individuos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Nosotros hablamos que, digamos, la variabilidad o mejor el efecto de estos factores lo vamos a representar en lo que conocíamos como la suma de cuadrados del factor A, ¿cierto? Ahí está incluido el efecto. Para el factor B, vamos a hacer lo mismo. Vamos a su efecto, toda su variabilidad, la vamos a incluir en el factor o en la suma de cuadrados del factor B, ¿cierto? Y estamos viendo individualmente cada uno de los efectos. O sea, el alcohol afecta sobre los individuos, el agua afecta sobre los individuos. Puede que sí o puede que no. El estímulo positivo afecta sobre este conjunto de individuos. El estímulo negativo afecta sobre estos individuos. Y lo que vamos a ver es si el factor B afecta o si el factor A afecta. Entonces, por eso, digamos, separamos estos dos factores en sumas de cuadrados diferentes. Y bueno, y eso fue lo que terminamos haciendo. Hemos terminado haciendo durante estas semanas de descomponer la suma de cuadrados en esta ecuación fundamental que, digamos, ustedes ya entienden. Estamos viendo si el factor A afecta y si el factor B afecta. Y lo comparamos con la variabilidad que no hemos explicado, que es la suma de cuadrados del error. Y con eso, bueno, nos preguntamos, ¿es el factor A significativo? ¿Es el factor B significativo? Entonces uno podría decir, sí, significativo. O sea, el alcohol individualmente ahí tiene un efecto sobre las personas en la concentración. El agua puede que no. El estímulo positivo puede que tenga un efecto positivo exacto sobre la concentración y el estímulo negativo un efecto negativo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hemos tratado de ver durante todo este recorrido. Si el factor A con sus niveles individuales afecta o el factor B con sus niveles individuales afecta la variable de interés. A esto es lo que hemos hablado y le estamos llamando como modelo aditivo. No es porque hayan unos máses ahí, es porque estamos evaluando el efecto individual de cada factor. Eso es lo que llamamos un modelo aditivo. Sabemos individualmente si el factor A afecta y si el factor B afecta. Eso es lo que nos referimos a un modelo aditivo. ¿Listo?
Pero entonces, aparte de eso, digamos, uno se puede preguntar si por darle una combinación de tratamientos o de niveles a los individuos, pues también se va a dar una respuesta diferente. O es el efecto de la combinación del factor A y B significativo. En otras palabras, ¿qué pasa a las personas que se les dio alcohol y el estímulo positivo? ¿Cómo se van a comportar? ¿Diferente a los que se les da agua y estímulo positivo? ¿Diferente a los que se les da el estímulo negativo y el alcohol? ¿Y diferente a los que se les da agua y el estímulo negativo? Entonces, para responder eso, vamos a crear un nuevo factor. Ese nuevo factor lo vamos a llamar la suma de cuadrados AB o la interacción. Profe, ¿y si afecta de forma negativa o positiva? De todas formas, la conclusión va a ser que son significativos de la misma forma. Sí, o sea, digamos, si nosotros queremos que la respuesta, la respuesta interés sea positiva, digamos, queremos maximizar la respuesta de interés, entonces pues estamos esperando que alguno de estos tratamientos sea diferente, alguna de estas combinaciones de niveles sea diferente y que alguno de ellos pues me lleve a la maximización de esa respuesta de interés. En otros casos queremos minimizar el efecto, entonces esperamos que alguna de estos tratamientos pues que minimice esa variable de interés. Eso lo vamos a ver también más adelante en una prueba que nos va a contestar, bueno, y entre todo eso que es diferente, ¿cuál es el que hace las cosas diferentes? Entonces, bueno, este nuevo factor, fíjense que ya no me está evaluando A individualmente, B individualmente, sino la combinación AB. Entonces voy a responderme la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Fíjense cómo cambia. La media de los que reciben alcohol y el estímulo positivo son iguales a los que reciben alcohol y el estímulo negativo, son iguales al agua más el estímulo positivo y son iguales a la media de la concentración de los estudiantes que reciben agua más estímulo negativo, o de lo contrario, hay algún par de medias que sea diferente. Entonces, eso es lo que hace referencia a la interacción. La interacción hace referencia a si la combinación de niveles de los diferentes factores que yo estoy evaluando generan una respuesta individual en los individuos. ¿Listo? Entonces, si entendieron, quiero preguntarles, basado en la tabla, en esta tabla que están viendo aquí, con los valores de las medias de cada uno de sus tratamientos, es el efecto de la combinación de niveles factor A y B significativo. Esto es simplemente un ejercicio visual nuevamente. Entonces quiero que me contesten sí, o sea, quiero que me respondan si refutarían o no refutarían esta prueba de hipótesis. Bueno, Michael me dice que sí, María también, Germán también y Luis también. Perfecto, me gusta que hayan muchos sí rápidamente, porque entonces claramente, fíjense, 30, 60, 85, 5, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando uno le dan alcohol y digamos, le están insultando y todo el cuento? Pues uno se embalantona y se desconcentra totalmente en lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces, esta respuesta es dada por la combinación de niveles. Fíjense que como que se potencian los dos efectos, ¿cierto? Como que el alcohol hace algo, el estímulo hace algo también al efecto que está haciendo el alcohol. Entonces, la unidad experimental sufre o está expuesta a un estímulo diferente que no se lo daría solo el alcohol o que no se lo daría solo el estímulo negativo, sino que sí se lo da la combinación estímulo negativo y alcohol. Bueno, entonces en otras palabras, esto también se puede identificar con lo que alguna vez representó este señor en televisión con la dosis de la muerte, que apenas a uno le dan algo, ¿cierto? En el organismo puede generar algún tipo de respuesta diferente a, digamos, la separación de los factores. Entonces, bueno, espero que eso haya sido entendido. ¿Sí entendieron a qué entonces me refiero con modelo aditivo con interacción? ¿Estuvo claro o hay alguna duda al respecto de nuestro nuevo factor? Ya no lo vemos por separado, sino que lo vemos en conjunto.
¿Qué pasa cuando yo vi la combinación de los dos niveles a la vez? ¿Listo? Entonces, nuestro modelo aditivo con interacción nos permite seguir viendo si A afecta o no, si B afecta o no, y si la combinación AB afecta o no. ¿Listo? Entonces, aquí hay unos diferentes escenarios que se puedan presentar entre los factores y la interacción. Esto lo voy a tocar un poquito, pero más saltar unos escenarios que pueden llegar a ser un poco más complejos, pero finalmente es la conjunción de los más sencillos. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar con los factores y con la interacción? O sea, refiriéndome a la significancia. Entonces, lo que vamos a encontrar es que ninguno de los factores sea significativo. Entonces, el factor A, el factor B y la interacción no sean significativos. O sea, al compararlos con la suma de cuadrados del error, pues no tenga ningún efecto sobre la variable respuesta. Esto gráficamente se podría ver de esta manera. Entonces, fíjense, aquí abajo tenemos el factor A, aquí tenemos la variable respuesta y tenemos también representado los niveles del factor B. Entonces, fíjense, si pasamos del factor A1, del nivel A1 de A y al nivel 2 de A, ¿qué es lo que está pasando? Pues digamos, parémonos en la línea negra. Fíjense, estamos en 4, ¿cierto? La respuesta toma un valor más o menos de 4 y al pasar al siguiente nivel, siguen la misma media, ¿cierto? Entonces no hay una respuesta de A. Para B, paso es del nivel raya negra al raya gris. Entonces, fíjense, también estoy parado en un valor, bueno, digamos próximo a 5 y aquí paso nuevamente un valor próximo a 5. O sea, pasar de niveles entre B no me va a generar ningún tipo de respuesta. Y pasar entre niveles de A tampoco me va a generar algún tipo de respuesta, ¿cierto? Ese es un tipo de respuesta que podemos encontrar. Otro tipo de respuesta es que algunos de los factores A o B sean significativos, pero no la interacción. Entonces, por ejemplo, la caja A es pequeña respecto a la de E, la de la interacción es pequeña respecto a la de E, pero la de B, si digamos, es grande respecto a la de E. Entonces, ahí vamos a encontrar una separación. Fíjense que al pasar entre niveles de B, que son estos dos, entre línea negra, línea gris, sí vamos a encontrar una diferencia, ¿cierto? Hacemos el salto desde 3 hasta 7. Entonces ahí hay un tipo de respuesta diferencial para el factor B. Para la, pues fíjense que no. Paso de A1 a A2 y la respuesta es la misma, ¿cierto? 3. Y lo mismo acá arriba. 7 y paso a 7. O sea, no hay ningún tipo de respuesta para A. También puede ocurrir el caso contrario, que A sea significativo, pero B no. Entonces, cuando yo vea que A sí es significativo, voy a ver es una alteración en la pendiente de esta, digamos, de esta recta. Fíjense, paso de A1 a 2 y al hacer eso, entonces estoy pasando de 3 a o 7. Mientras que para el factor B estoy pasando de la línea gris de la línea negra a la línea gris. Fíjense, el salto aquí es de nada, de 3 a 3 y aquí de 7 a 7. Entonces no estoy teniendo ningún tipo de respuesta para B. Otro escenario es que solo la interacción sea significativa. En este caso, quiero que pues de cierta manera se lo graben, es que cuando yo vea que hay presencia de una interacción, hay un cambio eh, bueno, mejor, cuando vea un cambio, eh, o sea, cuando no haya interacción, las líneas que estoy comparando son paralelas. Fíjense, aquí son paralelas, ¿cierto? Aquí bueno, son paralelas, ¿listo? Las vamos a encontrar paralelas. Cuando yo vea una interacción, entonces las líneas no van a ser paralelas, se van a tocar o va a haber un tipo de estructura de esta forma. Por ejemplo, vamos a tener este tipo de estructura, ¿cierto? Esto es un tipo de interacción. Podemos encontrar, bueno, diferentes esquemas que se toquen, así, por ejemplo. Entonces vamos a encontrar diferentes dependientes. Este es como el más claro, el más ejemplificable, que es que las líneas se cruzan y a eso hace referencia a que hay una interacción. Hay una interacción significativa. ¿Por qué? Porque fíjense, yo estoy pasando de A1 a 2, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí estoy
digamos en la gris, estoy pasando de aquí acá arriba, ¿cierto? Si no hubiera interacción, en el siguiente nivel de B, o sea, en la línea negra estaría pasando, por ejemplo, de aquí acá arriba. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estoy pasando de aquí acá abajo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al haber una combinación factor A, factor B, la respuesta va a ser diferente. Entonces, eso es lo que me va a generar ese cruce de líneas entre las dos barras que, digamos, yo estoy comparando. O numéricamente, pues lo que voy a ver es lo que vimos ahorita. Valores de 100, 80, 90 y ¡pum! 5. O un valor negativo. Entonces uno, uy, ¿qué pasó ahí? Ah, pues que leí la combinación de los dos niveles y pues la combinación me genera un tipo de respuesta negativa o deletoria sobre el individuo. Entonces, en ese punto vamos a tener esta situación. Entonces, cuando veamos este cruce de líneas, así estas X's o lo que les representé ahorita, es una interacción. Por otro lado, vamos a tener que un factor y la interacción sean significativos, pero el otro factor no, es que se pueden dar varios casos. Entonces, fíjense, por ejemplo, B es significativo, AB es significativo, pero A no. O el contrario, A es significativo, AB es significativo, pero B no. En ese caso, pues sí, vamos a tener una mano de ejemplos digamos, cómo las pendientes entonces se van moviendo. Fíjense cómo cambia, hay intersección entre las dos líneas, fíjense, estas intersecciones son las que me refiero que hay una interacción, o en este tipo, fíjense, se tocan en los dos puntos, o se cruzan no simétricamente, o están separadas, ¿cierto? Que de todas maneras les dejo esto para que lo evalúen más adelante. El otro escenario es que todos sean significativos, entonces se puede dar el caso en que todos tengan el mismo efecto, que todos sean significativos y que tengan el mismo efecto, o que todos sean significativos y que alguno de ellos tengan unos efectos mayores que otros. Entonces, por ejemplo, en este caso el factor interacción tenga un efecto mayor que el de los factores individuales, o que uno de los niveles tenga un efecto mayor que el de los demás factores. En ese caso, pues ahí sí vamos a tener de todo tipo de gráficas. Entonces ahí es donde uno tiene que entrar a evaluar, bueno, me dio este tipo de gráfico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí con los dos factores y con la interacción? Fíjense entonces que se están tocando, no es simétrico, entonces ahí yo voy a evaluar que hay un tipo de interacción y adicional un tipo de efecto en los dos factores, con alguno de los dos factores. Eh, listo. Bueno, ¿eso fue claro o quieren que repita algo de las gráficas? ¿Todo claro? Ok, bien. Bueno, entonces, con eso vamos a hablar del caso particular y trabajamos un poco entonces en cómo se calcula esto y nos vamos al bono. Bien, en el caso particular 5, vamos a tener dos factores, el modelo aditivo con la interacción. Entonces vamos a evaluar si no solo los factores individuales afectan, sino los factores combinados afectan la variable respuesta. Entonces vamos a tener el factor A, el factor B. Vamos a someter estos individuos a esos dos factores y evaluar si adicionalmente la interacción AB pues va a tener algún efecto sobre los individuos en la variable respuesta. Y nos vamos a preguntar qué si influye el factor A, el factor B y o la interacción entre A y B sobre la variable de interés. Entonces ahí vamos a tener ya tres tipos de hipótesis, una para la A, otra para B y otra para la interacción AB. La notación es chévere porque no va a cambiar. La notación que hemos trabajado para la interacción no va a cambiar, es la misma que hemos usado para el modelo aditivo en este caso. Entonces vamos a tener que nuestras observaciones JK es un individuo, ¿cierto? Y que la JK me va a representar la K-ésima observación del J-ésimo nivel del factor B del I-ésimo nivel del factor A. Entonces esto no cambia. ¿Qué otra cosa no cambia? Pues los promedios que ya hemos calculado. Promedios por niveles, por los niveles de A, por los niveles de B, no cambia. Es el mismo cálculo que ya hemos hecho. Los promedios por tratamiento, entonces también yo ya los he puesto a calcular estos valores por celda. Entonces es lo mismo que ya se ha hecho. Y el promedio general es también prácticamente lo mismo. Voy a recorrer todos los niveles de A, todos los niveles de B y dentro de cada celda voy a ir contando sumando los valores específicos de cada una de las observaciones, sumo todo eso y lo divido entre el total. Entonces, digamos, tampoco hay pierde allí. Una tabla nueva que vamos a tener es el de las medias y varianzas por celda. Fíjense entonces que para el nivel 1 de A, nivel 1 de B, vamos a tener una media, que es
nuevamente, ustedes ya lo han calculado, ya se los he puesto a calcular, que es el y-1 punto y el S11. ¿Listo? Esto, digamos, tampoco pierde para ustedes. Y lo que ahora vamos a trabajar es la suma de cuadrados para este tipo de problema de interacción. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que vamos a tener una suma de cuadrados que ya sabemos que representa es el efecto combinado de darle las combinaciones de niveles a los individuos, ¿cierto? Y entonces tenemos que descomponerlo, pues digamos, hacer todo el tratamiento algebraico de dónde se obtiene esto, que es totalmente similar al punto que ustedes ya trabajaron en su tarea, que es como, bueno, a partir de esto, ¿cómo abro los efectos de A y de B y de la interacción para llegar a estas sumas de cuadrados que me van a representar la variabilidad contenida por cada uno de estos factores? Entonces, para el nivel total, para el factor total, pues vamos a tener lo de siempre, todos los datos menos la media general. Digamos, no hay pierde. Para esos dos tampoco, porque a ustedes esto ya también les resulta familiares, las medias de los niveles de A menos la media general. Y para B, la media de los niveles de B menos su media general. Entonces, estos también son cálculos ya por default que hemos hecho en las clases anteriores. Este sí cambia, este sí es nuevo. En este nos detenemos. La suma de cuadrados de la interacción. ¿Qué es lo que nos representa? Fíjense, estoy hablando de cada una de las celdas por tratamiento, perdón, cada una de las medias por celda, menos las medias por niveles, más una media general. ¿Esto qué me está representando? Esto lo que me está diciendo es lo siguiente. Bueno, yo a la media general le voy a restar este término. Este término es como un ajuste a la media general, quitándole el efecto de A, el efecto individual de A y el efecto individual de B. De cierta manera es como si estuviéramos diciendo eso. Voy a quitarle a esta media general el efecto de A y el efecto de B. ¿Qué es lo que me va a quedar? Pues solo el efecto del tratamiento AB. Entonces eso es lo que voy a terminar eh, representando en esta suma de cuadrados total. Pues fíjense, aquí son promedios de celdas menos promedios de niveles más el promedio general. Bueno, entonces la media, la suma de cuadrados del error, sí ya se nos viene con algo chévere, porque podemos hacerlo con el cálculo fácil de, bueno, el cálculo difícil de cada uno de los datos menos cada una de las medias generales por celda, o calcular las varianzas por celda y sumarlas, bueno, calcular este producto, n-1, que es el n chiquito, el de las número de celdas, número de individuos por celda, menos 1 por la varianza de los niveles. ¿Listo? Entonces, bueno, eso lo vamos a tener a disposición también ya para este caso en particular. Y bueno, vamos a llegar a este punto. Entonces vamos a tener que la representación de la ecuación fundamental de las sumas de cuadrados va a estar dado por toda esta situación. Y adivinen que vamos a construir entonces nuestra prueba NOVA, grados de libertad, medidas cuadráticas, teorema de Cochrane y el estadístico F. Para las medidas cuadráticas, entonces vamos a tener, pues bueno, esta situación para los grados de libertad. Entonces, en este vamos a tener n datos totales menos una media general, ¿cierto? Aquí vamos a tener a niveles de A menos una media general, ¿cierto? Aquí vamos a tener B medias de B menos una media general. ¿Y quién me ayuda con este? ¿Quién me ayuda con este? Los grados de libertad para, eh, para la suma de cuadrados del factor AB. Suma de cuadrados del factor AB, grados de libertad. Tendríamos ¿cuántas medias para estos niveles? Serían A por B, ¿cierto? Tenemos A niveles de A, B niveles de B. Entonces sería A por B. ¿Cuántos niveles de A tenemos? A. ¿Cuántos niveles de B tenemos? B. ¿Y cuántas medias generales tenemos? Una. ¿Cierto? Eso lo podemos representar como A por B menos A menos B más 1 o por defecto A menos B, B menos 1. ¿Listo? Y para la última, pues vamos a tener número de datos totales menos las medias por celda. Entonces A por B por N o N grande menos AB.
Las medidas cuadráticas por default también, entonces suma de cuadrados sobre grados de libertad para cada una de las medidas cuadráticas. Teorema de Cochrane nuevamente para asentar como que podemos hacer lo que vamos a hacer y es construir una variable f con variables independientes. Entonces, ¿cuáles son esas variables independientes? Pues todas estas de la derecha. ¿Listo? Y eso entonces nos lleva a que podamos resolver o crear una variable que se instruye como una f y que nos permita comparar entre la variabilidad de A y la variabilidad que quedó en el error y decir si el factor influye o no. ¿Qué factor? A, B o el factor de la interacción. Y lo que les decía, vamos a responder tres tipos de preguntas. El factor A significativo, el factor B significativo, el factor interacción es significativo o no lo es. Y bueno, y vamos a concluir con nuestra tabla NOVA, en la que vamos a tener pues ahora la fuente variación de A, la fuente variación de B y la fuente ahora de la variación de AB, con las sumas de cuadrados específicas para cada uno de ellos. Y bueno, el cálculo respectivo, sumas de cuadrados, grados de libertad, obtengo la media cuadrática y calculo la variable f, que es la media cuadrática sobre la media cuadrática del error. Y con esto, entonces lo de siempre, busco una zona de rechazo, o no una zona de rechazo, ¿cierto? Donde parto esta distribución y digo, bueno, aquí no rechazo, es decir, la variabilidad incluida en esa variable no está explicando la variabilidad total. O de lo contrario, pues sí lo va a hacer, ¿cierto? Y tengo que buscar esa zona de rechazo con el famoso punto crítico, que lo defino con el alfa, que ya les había mencionado, le puedo sacar con Excel o como lo vamos a ver la otra semana con R. Y para calcular también el p-valor, el famoso p-valor y poder tomar una decisión si rechazo también o no la prueba de hipótesis, entonces puedo usar la función que está en Excel o que también veremos que está en R. Y bueno, entonces vámonos al ejercicio. Bueno, les paso ahora el ejercicio de la clase 5. Entonces les voy a dar unos minutos exactamente para lo siguiente. Parémonos en los datos 4. Fíjense que son los mismos datos de hecho que teníamos la clase pasada, pero la tabla está un poco ya más completa. Entonces vamos a tener aquí las medias por niveles, ¿cierto? Acá también están las medias por niveles. Vamos a tener aquí las sumas de cuadrados de B, las sumas de cuadrados de A. Vamos a tener los tres métodos para poder calcular la suma de cuadrados del error. Fíjense que entonces tenemos el método largo, el método corto, otro método largo que yo ya también se los calculé y simplemente, simplemente lo que les había comentado de la fórmula rápida de, bueno, n-1 por la varianza de cada una de las celdas. Entonces fíjense, aquí estoy sacando la media, la varianza de estas dos celdas. En la siguiente estoy calculando la varianza de las otras dos celdas y así, ¿cierto? Entonces, de esa manera, pues también se puede hacer este cálculo. La suma de cuadrados totales también está el método largo y los dos métodos abreviados, entonces aquí también yo les calculé el método abreviado. Y ya pues, que es 493.215, que también ya lo habíamos calculado. Para la suma de cuadrados de la interacción, nuestro nuevo factor, entonces podemos hacerlo por el cálculo largo, que es hacer esta cuento. N por, entonces cada una de las medias, menos la media del otro lado, y buscarse y a cuadrar toda esta cuestión. O simplemente hacer la sustracción de que si ya tengo todos estos cuatro cálculos, datos calculados, entonces pues hago la sustracción y obtengo mi suma de cuadrados totales. Entonces, también vamos a tener esta tabla aquí ya un poco más desarrollada, ¿cierto? Mi intención es que ustedes calculen y determinen, les voy a dar unos 5 minutos, o sea, son las 2:30, las 2:35, quiero que calculen todo o sea, terminen esta tabla, no, prácticamente, o sea, calculen el factor AB, la suma de cuadrados, los grados de libertad, las medidas cuadráticas, los Fs, ¿cierto? Los Fs, los p-valores y el valor crítico para estos, señores. Eh,
con eso, entonces a las 2:35 arrancamos con el bono en Kahoot. Ya también ahorita les envío el código para que entre. Entonces, bueno, bien puedan y comiencen. 2:35, entonces les envío el bono, el link y arrancamos con el bono. Bueno, tengo 8. La otra cosa es que por participar igual van a tener bono. Entonces, si eso los anima. 10, faltan 2. Bueno, quien falte, porfa, va a arrancar. Me quedo con 10 a la 1. Nuevamente, por participar, no hay necesidad de ganar. Igual, si participan, tienen bono. Bono a la 10 a la 1, 10 a las 2 y 10 a las 3. Bueno, 12 a las 3. Se fue. Entonces, bueno, con los resultados de su tabla NOVA van a responder las siguientes preguntas. Pregunta 1. El p-valor para el estadístico de la prueba F del factor A es el p-valor para el estadístico de prueba del factor A es. Contesten, contesten. Les quedan 3 segundos. 2, 1. Listo. Bueno, la respuesta era la 3. Y ahorita miramos cómo da estos valores. Siguiente. Bueno, ahí tenemos dos chicos de primeras, 3 primeras. Ahora, el p-valor para el estadístico de prueba de la interacción AB es de la interacción. El p-valor. El p-valor para la interacción es 15 segundos, 13, 10 segundos. Y la respuesta era la 2. Bueno, ya miramos qué pasó ahí. Siguiente. Nos queda este y otro. El punto crítico para la interacción AB, o sea, el punto que necesitamos, el del el que está acá, esta raya que está acá, ese punto crítico, el valor, ¿qué valor es para la interacción? 254, 324, 299 o 0.05. 15 segundos. Y la respuesta, perfecto, súper. Todos bien. Siguiente. Siguiente. La última es. Entonces, ya con todo eso que acaban de hacer, son los factores significativos, solo A y B son significativos, el factor A y el B no influyen en la respuesta, existe evidencia para refutar
la prueba de hipótesis para los tres factores o solo el factor AB es significativo. Ah, vale, María, no te preocupes. Eh, si quieres, regálame tu código. Miro en qué ibas. Bueno, exacto. Ah, pucha, no le atinaron. Bueno, entonces miremos qué fue lo que pasó. Siguiente. Bueno, el ganador fue, o los ganadores fueron, felicitaciones a 2019 28811, 2017 29134 y el gran o la gran ganadora 2019 23377. Listo, felicitaciones, aplausos. Bueno, ¿cómo hacemos esto de manera rápida? Entonces, bueno, nada. Podemos hacer por calculitos, ¿cierto? O usar la, la tabla ANOVA, la función de ANOVA que tiene Excel. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a datos, ¿cierto? Vamos a datos, vamos a análisis de datos. Nos aparece nuevamente esta ventana donde podemos hacer varias cosas estadísticas, análisis estadísticos, entre ellas esta segunda, análisis de varianza, o sea, ANOVA, de dos factores con varias muestras por grupo. Esta quiere decir análisis de ANOVA con dos factores con interacción. Entonces ponemos, bueno, aceptar, ponemos el rango de entrada de los datos que corresponde a esto. Nos pregunta cuántas muestras, o sea, cuántos individuos tienen nuestras... eh, cuántas observaciones tienen nuestras celdas. Entonces vamos a poner dos, porque sabemos que son dos, y pongámoslo en una hoja nueva. Entonces ponemos aceptar, nos sale un resumito y nos sale nuestra tabla no, que al final. Fíjense entonces que lo que vamos a tener aquí es, esto es muestras, esto bueno, está al revés, factor B, factor A, factor AB y error. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener los valores, pues que aquí están los que yo les había comentado. Bueno, los que tuvieron que haber encontrado. Qué pena. ¿Cuál era el dato de fila por muestra que se ponía? Factor A. Factor B, perdón. Factor B. Este es como columna. Sí, este es filas. Este es columnas. Factor A que lo tenemos siempre en columnas. Esta es la interacción AB. Y este es el error. ¿Listo? Bueno, con eso, entonces, espero que, bueno, ahí de todas maneras queda grabado, entonces ustedes ya también más adelante sabrán cómo funciona esto, cómo pueden hacer una nube ahí rápido cuando tengan los datos disponibles. Para concluir, también vamos con un pequeño bono. Para concluir, entonces, no se pregunta esto, que esto fue hecho algo que nos preguntó Angélica en la última clase. ¿Cuándo no podemos calcular la interacción? ¿Cuándo el modelo queda limitado a que no podamos hacer la interacción? No podemos calcular la interacción cuando entramos al caso particular 6, o sea, cuando tenemos dos factores, pero solo hay una observación en la celda. O sea, no tenemos dos, que es la mínima cantidad que necesitamos para sacar una media y una varianza por celda, sino que solo tenemos un individuo, pues se nos imposibilita hacer esos cálculos. Entonces lo que vamos a tener es un factor A, un factor B, y solo nos podemos preguntar si el factor A o el factor B influyen. O sea, prácticamente tenemos un modelo aditivo. Entonces lo que les decía, fíjense, tenemos nuevamente nuestra tabla, factor A con todos sus niveles, nuestro factor B con todos sus niveles, pero en cada celda solo vamos a tener un individuo, o sea, una persona. En cada celda hay una sola persona. Y pues eso, nuevamente, con una persona yo no puedo ni sacar una media ni sacar una varianza. Entonces, esa queda limitada a solo identificar si el factor A o el factor B influye. En otras palabras, pues nos quedamos con esta tabla ANOVA chiquita, donde las únicas fuentes son factor A, factor B, error total, ¿cierto? Y donde los cálculos nos llegan a preguntar, a calcular esa variable f para A y para B. ¿Listo? Entonces, digamos, ese es el caso específico de tenemos dos factores, pero no podemos identificar si la interacción es significativa o no, porque solo hay una persona en la celda, ¿cierto? Ahí hay una persona y no podemos sacar medias ni varianzas. Con eso, entonces nos vamos al siguiente y último ejercicio, que corresponde al que tenemos en la tabla en los datos 3, aquí. Entonces, nuevamente, porfa,
váyanse a esta tabla, a estos datos. Allí está, bueno, nuevamente prácticamente calculado todo. Tenemos los datos como tales, ¿cierto? Las medias, las varianzas, chan. Tenemos las sumas de cuadrados del factor A, sumas de cuadrados del factor B. Aquí solo podemos calcular el error por los dos métodos que ya les he comentado. La suma de cuadrados totales, ¿cierto? Nuevamente con el método fácil, este yo lo uso porque pues es fácil de calcularlo. Y nuestra tabla no, que digamos ya está más completa. Entonces, les doy otros 5 minutos para que ustedes me calculen el p-valor para este señor, el p-valor para este señor, el valor crítico para, bueno, la distribución con los grados de libertad respectivos y lo mismo para este. ¿Listo? Entonces, nuevamente, los dejo ahí 5 minutos para que ustedes desarrollen esto. Aquí les ayudo un poco, entonces vamos a usar, ¿dónde está? Las fórmulas en Excel. Entonces, si quiero el p-valor uso esta, si quiero el punto crítico, entonces pues uso esta. Teniendo en cuenta y mucho cuidado con los grados de libertad pues, que voy a usar. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí ustedes calculan estos 4 valores. Y yo los alisto para el siguiente Kahoot. José, es un bono, entonces la cuestión es que participen. Los que quedan en los 3 primeros lugares pues tendrán un poco más de puntaje en ese bono y los demás pues tienen un puntaje pues, por participar. El gracias por participar. Ah, listo, profe. No, lo que pasa es que a mí se me ha estado cayendo toda esta cosa bastante, entonces, ajá, por eso preguntaba. Ah, vale, listo. Sí, pues de todas maneras tendrán su porcentaje por participar. Bueno, Profe, 2:48. perdón, un Señor, minuto. ¿Me podía mostrar la fórmula de Excel de la presentación del valor crítico de F? Perdón. acá. Bueno, ¿están listos? O esperamos los el minuto que hace falta. Bueno, vamos el Kahoot. Play, teach, clásico. Bueno, si lo copian de por acá, se los dejo acá.
Bueno, vamos 3, faltan 10. 4. Aquí esa musiquita que me incomoda. 6. 8. 9. 10. 11. Falta 1. 10. 11. El que falta es porque tiene problemas en el internet o en el cosito este Kahoot. Bueno, 11 a la 1. Me voy con 11 a las 2. Y me voy con 11 a las 3. Listo. Entonces con esos datos que ustedes usaron y terminaron de cuadrar la tabla NOVA, van a responder lo siguiente. Primera pregunta, ¿el valor del mejor estimador de la varianza sigma cuadrado es 7,14, 42,8, 21,9 o 1272? 15 segundos. 10. Si no saben, respondan cualquier cosa. Tampoco hay lío. Ya miramos qué es lo que pasa ahí. Listo, entonces tenemos que 2 respondieron 7,14. Entonces, bueno, ya miramos de dónde sale este valor. El siguiente. Entonces, el p-valor para el estadístico de prueba de la interacción AB es 9,1 por 10 a la menos 3. Solo hay un dato por celda, 1,9 por 10 a la menos 5 y 0,05. 20, menos de 20 segundos, 15. Exacto. Solo hay un valor por celda y no podemos calcular la interacción. ¿Listo? Siguiente. Bueno, miremoslo. 3, este y otro más. El punto crítico para el factor B, es decir, ese punto de acá para poder rechazar la prueba de hipótesis de que B sea significativo o no, es... Bueno, viene en esta, 5,14. Y la última, entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces, ¿son los factores significativos o no? Solo el factor A es significativo, el factor A y el factor B no influyen en la respuesta. ¿Existe evidencia para que los dos factores sean significativos? ¿O solo el factor B es significativo? Prácticamente les dije todas las opciones. O uno es significativo, el otro no, o ninguno, o los dos. Entonces ustedes me dirán, basados en lo que les dio. Bueno, todos se fueron por el del B. Entonces, concluyamos. Felicitaciones nuevamente entonces a 2019 23,096, 2018 15,161 y el grano, la gran ganadora, 2017 29,134. Entonces, bueno, ¿qué es lo que teníamos que haber hecho con esto? Ya concluimos. Lo que hacemos entonces es, bueno, tenemos ya nuestros datos completos, ¿cierto?
¿Cuál es el mejor estimador de la varianza? Se los pinto acá. Es la media cuadrática del error. ¿Listo? Acordémonos que este señor no nos está representando efectos del factor A, del factor B, interacciones, nada. Este error nos está representando esa dispersión o variabilidad que ocurre por el fenómeno aleatorio o porque es propia de cada los individuos. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nos representa esa media cuadrática. Entonces, por eso es el mejor estimador de la varianza. El otro, entonces, son los famosos puntos de p-valor. El p-valor para usando este estadístico de prueba, entonces es usar esta prueba, ¿cierto? Dist. Con la f le arrojamos el cuartil y entonces él nos va a arrojar la probabilidad de este valor dentro de una distribución f con grados de libertad 3 y 6. ¿Listo? Entonces eso nos va a dar pues este valor, ¿cierto? Y por otro lado, entonces vamos a tener lo mismo para este señor, distribución f, este valor con grados de libertad 2 y grados de libertad 6. Eso nos va a dar 0.12. Nuestro punto de corte, nuestro famoso alfa, digamos que es 0.05. Entonces lo que vamos a hacer es comparar estos valores contra el alfa. En otras palabras, lo que vamos a hacer es comparar nuestros valores, bueno, nuestros p-valores con el alfa que escogemos, ¿cierto? O bueno, hagámoslo más fácil, con el punto crítico. Entonces para eso vamos a usar la función de la inversa de la t con la derecha, ¿cierto? Él aquí nos está pidiendo una probabilidad. Esa probabilidad sí se la damos, 0.05, con los grados de libertad 3 y los grados de libertad 6 para el factor A. Y para B, entonces es nuevamente lo mismo, la inversa de f con la derecha, con la probabilidad de 0.05, grados de libertad 2 con grados de libertad 6. Y obtenemos esto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Vinimos primero para A. Para A estamos diciendo que el punto de corte, o sea, esta línea roja es 4.75. Entonces aquí digamos es 4.75. Lo que caiga para allá, con eso rechazamos la prueba de hipótesis. Si cae por acá, no podemos rechazar la prueba de hipótesis. Entonces, nuestro valor fue 648.7. O sea, cayó obviamente en esta región en la que rechazamos la prueba de hipótesis, o sea, nuestro factor A sí es significativo. ¿Listo? En cambio, nuestro factor B, nuevamente, entonces decimos, ¿el valor crítico dónde queda? 5.14. ¿Y dónde cayó nuestro valor de F? En 307. Pues 307 está en esta parte, en la cola izquierda de esta distribución donde no rechazo la prueba de hipótesis. En otras palabras, si nos preguntamos aquí, por ejemplo, rechazo H0, para este señor sí la rechazo y para este señor no la rechazo. Digamos, esa es la conclusión a la que tendríamos que haber llegado. Mejor estimador y usar las funciones para determinar si rechazo o no la prueba de hipótesis, ¿cierto? Y pues en este caso A es significativo y B no lo es. Entonces, bueno, con eso concluimos. Con eso concluimos para el día de hoy también. Si esto ya hasta aquí llega. Entonces esto corresponde al famoso caso del modelo aditivo con interacción. Entonces hemos trabajado hasta ahora el modelo aditivo, pero ahora con la interacción estamos viendo si los factores combinados, nuevamente si nos paramos acá, en cada uno de estos celdas, cada uno de esos tratamientos es diferente entre ellos. ¿Listo? Entonces ese es el nuevo factor. Pero no podemos evaluar este factor cuando solo hay un dato por celda. Fíjense que aquí solo tengo una persona que me dio 90.3, otra que me dio 12, otra que me dio 95 y otra que me dio 93. Aquí, fíjense, no puedo sacar un promedio, pero sí puedo seguir sacando los promedios por niveles para A y B. Entonces ahí sí puedo seguir con mi modelo aditivo de A es significativo, B es significativo. ¿Listo? Y pues en este sí vamos a tener el caso de evaluar la interacción. El famoso factor AB que nos dio que también es significativo. Entonces con eso concluimos dos conceptos muy importantes que es el bloqueo y la interacción.
Ya lo que sigue es combinar todo, que corresponde al de múltiples factores, que es lo que vamos a ver el viernes próximo, dado que el miércoles vamos a ver solo R. Entonces, listo, chicos.